Nosotros les hablaremos de la historia de la pedagogía. Nuestro grupo está conformado por Silvia Riquelme, Marilyn Nole, Damaris Jr. Para empezar, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es una ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Su objetivo principal es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Se encarga de investigar y aplicar principios pedagógicos que maximicen el potencial de los estudiantes y promuevan un aprendizaje significativo. La pedagogía se basa en la investigación continua y asimismo va evolucionando con el tiempo para adaptarse a las nuevas técnicas de aprendizaje. Pedagogía en el año cero. La pedagogía ha existido desde el comienzo de la humanidad. Es un saber propio del que quiere orientar y formar algo. Las primeras ideas pedagógicas surgen con la comunidad primitiva, en el cual los padres les transmitían los saberes propios de esa época a sus hijos. Pedagogía en el año 3000. Datan los orígenes de la pedagogía en la antigua Grecia, ya que desde esa época se hacían uso de métodos y estrategias orientadas a la transmisión de conocimiento. En la antigua Grecia, los primeros pedagogos eran esclavos que tenían como tarea llevar a los niños a la escuela. Siglo V. Pensadores como Sócrates, Platón y Aristófanes enseñaban a través de métodos en el cual el aprendiz pudiera alcanzar diferentes disciplinas. Todos estos pensadores tomaban como centro la formación de buenos ciudadanos. Asimismo, uno de ellos, Platón, propuso un tipo de educación que permitía adquirir virtudes. Ellos compartían la idea de que el aprendiz pudiera alcanzar la perfección en disciplinas como música, literatura, filosofía, estética y poesía que eran importantes en esa época. Siglo VII. La antigua Roma. En esta época es donde se establece el papel del maestro-alumno, con Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano. Marco Fabio Quintiliano fue un retórico hispano-romano y pedagogo que entiende la educación como un proceso que debe ser armónico y contar con la participación activa del maestro y del alumno, entre quienes debe existir respeto y afecto. El método de educación se conocía como trivium y quadrivium. El trivium era una rama del lenguaje y el quadrivium una rama de las matemáticas. En esta época, solo los reyes y los hijos de los nobles podían recibir la educación, y los sacerdotes eran los únicos que la podían impartir. Siglo XIV. La época del humanismo. El humanismo se originó bajo el liderazgo de varios pensadores: Francisco Rabelais, Luis Vives, Tomás Moros, Vittorino de Felt, entre otros. Entre los que más destaca está Petrarca, 1304-1374. Es considerado el padre del humanismo. Petrarca creía en la importancia de la educación y el conocimiento, y su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la pedagogía humanista. Juan Luis Vives, 1492-1540. Es un importante precursor de la pedagogía humanista. Es conocido por su énfasis en la educación práctica y su creencia en el potencial de todos los individuos por aprender. Erasmo de Rotterdam. Él habla de una educación amplia que incluyera literatura, historia, filosofía y ciencias. Siglo XVI. Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio, considerado el padre de la pedagogía, debido al esfuerzo para que el conocimiento llegara a todos, hombres y mujeres por igual, sin malos tratos, buscando la alegría y motivación de los alumnos. La didáctica magna, creada por Comenio, inició la ciencia de la educación y genera conceptos metodológicos. En este libro sientan las bases del proceso de enseñanza-aprendizaje, por el que tienen que atravesar los infantes para adquirir conocimientos del momento dentro de un contexto particular. Siglo XVII y XVIII. Nace en Francia, fundada por San Ignacio de Loyola.
En esta época es la escuela la primera institución social responsabilizada con la educación de todas las capas sociales. El concepto de pedagogía en esta época era el de inculcar la más estricta costumbre de las sumisiones en los estudiantes, de esta forma garantizar los objetivos propuestos en este momento histórico. Tenemos un principal precursor que es Juan Jacob Rousseau. Juan Jacob Rousseau fue un precursor de una nueva pedagogía, fomentando cambios desde la indumentaria de los aprendices hasta el método educativo. Aportó la idea para que el aprendizaje fuera un sistema libre, sin presión o ataduras, y que respondiera a características diferenciales de los educandos. Siglo XIX. Pedagogía moderna. Después de la Primera Guerra Mundial y retomando ideas de Juan Jacob Rousseau, de los pensadores de la pedagogía moderna buscaron métodos para orientar a los educadores en la difícil tarea pedagógica. En esta época se encuentran algunos precursores como lo son Pestalozzi. Juan Enrique Pestalozzi, seguidor de las ideas de Rousseau, reforma la pedagogía tradicional introduciendo el concepto de didáctica como también la individualidad del niño y la preparación de los maestros como requisitos para el desarrollo de este. Herbert. Juan Federico Herbert intentó fundamentar la pedagogía en la psicología y la filosofía. Se plantea la cuestión sobre cómo podría la pedagogía reflexionar sus conceptos. Abrió puertas a que la educación se abriera a otras ramas de conocimiento. John Dewey. Su planteamiento pedagógico dieron paso a la escuela nueva. La idea pedagógica fomentaba la función de la educación en torno al ambiente y de una actividad verdaderamente constructiva y relacionada con la naturaleza. María Montessori. Ella dio un gran aporte a la pedagogía. Su método consistía en que el niño debe aprender a ser autónomo y a tener una enseñanza a la que sea base ayudada por el medio ambiente, creando así el triángulo que consistía en amor, niño y ambiente. Lev Vygotsky. Él fue un personaje que aportó a la pedagogía de manera que él decía que el objetivo principal de la educación es fomentar y potenciar lo que él llamó zona de desarrollo próximo, lo cual consistía en que el estudiante desarrollara su aprendizaje mediante la interacción social y así llevarlo a nuevas etapas de desarrollo cognitivo. Tenemos a Jean Piaget. Él en sus grandes aportes a la pedagogía Piaget estableció que las etapas de desarrollo cognitivo es entender el proceso de maduración cognitiva desde la etapa infantil hasta la etapa adulta. Tenemos después el siglo XX, aprendizaje significativo. En esta época tenemos a David Ausubel, máximo representante del aprendizaje significativo. En esta época también tenemos que se desarrolló diferentes maneras de pedagogía, teniendo así la pedagogía experimental que se basa en la aplicación de métodos científicos, tenemos la pedagogía activa que se basa en las ideas de la actividad y el interés, la vitalidad y lo espontáneo, la libertad y la autonomía, la individualidad, la colectividad y la globalización. Tenemos también la pedagogía social se encarga de la intervención para la prevención, la ayuda y la resocialización. Tenemos la pedagogía filosófica, que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre la pedagogía. Siglo XXI. El conectivismo. En este siglo tenemos que se implicará a los y las estudiantes que participen en la investigación y la prospectiva en la educación así centrándose en el desarrollo de la atención al alumno, en el placer por aprender y practicar la solidaridad y la construcción de lo común, y en el desarrollo integral de cada individuo. Gracias por su atención.